¿Cómo están, muchachos? Los saluda Diego Paredes de Lima, Perú. Muy interesante la conversación y pues quería complementar con una pregunta. Yo lo leo bastante a Michael Howell, que es un ex banquero de Londres, y él comenta mucho sobre justamente la tasa SOFR, los repo y toda la dinámica de liquidez en el mercado de dinero, ¿no? Pero hay algo que no termino de entender a pesar de que investigo, que es el spread entre el SOFR y los futuros de la tasa de interés de corto plazo, o sea, el ZQ1, ¿no? Entonces, justo al mirar este spread, lo que él comenta es de que eso es justamente el estrés bancario a nivel de los gigabancos, ¿no? Eh, y ahora, dado que hay como una política monetaria un poco más expansiva, bueno, eso se trata de comunicar, ¿no? Por la reducción de las tasas de interés y demás, el mercado cripto realmente no está alineándose a esa narrativa, ¿no? Es más, o sea, en vez de subir ha caído, y ha caído bastante. O sea, estamos hablando de un 10, 20%, dependiendo del cripto en el que estés, ¿no? Y entonces, lo que yo entiendo por la conversación que estás narrando, Daniel, es de que, uno, que la liquidez es importante. Dos, que tú puedes bancarizar cualquier cosa, pero la tasa de interés obviamente es lo que va a determinar el precio de cómo el mercado está leyendo tu inversión. Pero la tasa de interés de referencia igual sigue tomando un papel importante ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo esto, cómo esto se alinea a ese diferencial que Michael Howell comenta siempre, que es el spread entre el SOFR y el futuro de las tasas de interés de corto plazo? Eh, si no me he dejado entender, por favor me avisan también. Gracias, Diego. Y no sé, Bull, si querés tomar el ZQ1, o sea, aquí podemos hablar, hay infinitas tasas y términos para diferentes tasas. Entonces es bien difícil saber, el ZQ1 es esto, o el ZQ489.000 Sí, está en otro. el Pero lo que, ZQ1, sí, lo que podemos hablar, Bull, es software versus Fed Funds. ¿Qué indican eso es. esos dos? Es el futuro de los Fed Funds, lo que él se refiere. Sí. Y bueno, esa tasa ya está prácticamente muerta. Esa tasa la utilizan los bancos extranjeros para arbitrar con el IORB. Lo que hacen los FHLB no tienen acceso al IORB. Entonces lo que hacen, prestan a los bancos extranjeros y esos bancos extranjeros luego lo invierten en IORB. Digamos que ganan el dinero con ese spread con esa diferencia, aprovechando que los FHLB no tienen acceso al IORB. Y Y, pero, la Entonces eso tasa lo haría, SOFR, eso lo haría más interesante, ¿no? Porque ahí claro, ese es sería el principal motivo ahora mismo. La tasa o sea, porque eso sería el euro market, entonces, el Sí, euro bueno, son dólar bancos market. de fuera de Estados Unidos principalmente que arbitran ellos entre la tasa de los Fed Funds y la tasa del Mm, IORB, que siempre suele estar por encima. Hasta ahora mismo a 3,90 y los Fed Funds hasta a 3,87. Entonces, con esos diferenciales juegan ellos y arbitran. Pero claro, ahora mismo mueve diariamente unos 80, lo he visto antes, unos 87 billones al día y el software mueve más de 4 trillones al día. Entonces, mucha diferencia se utiliza básicamente para eso. Pero bueno, vale, ahora cuando los claro. FHLB pueden invertir en el mercado repo y cuando la tasa software sube por encima del IORB, están incentivados en prestar en el mercado repo el efectivo y no tanto en prestarlo a los bancos extranjeros para que arbitren. O sea, tienen más poder de negociación y por eso ha subido un poquito la tasa de los Fed Funds. Pero vamos, el motivo es ese, de que los FHLB al subir el software le incentiva a prestar efectivo en mercado repo y no a ellos. No sé, ya así con eso te aclaro un poco. No, bastante, demasiado. De hecho, ya por el hecho de diferenciar entre qué mercado es el que está arbitrando con esa tasa, me da bastante información. Gracias. sí, con Y, gusto, Diego. Y Michael Howell lo conocemos bien, es, por lo menos para mí, es como mi mentor
o mi gurú del sistema financiero. Y una anécdota rapidísima, logré tomarme un café en su oficina en Londres y es tan buena persona como lo es analista de mercados. ¿Qué hablas? Qué sueño, ¿ah? Sí. Qué sueño, es una locura. Pero bueno, gracias muchachos. Un abrazo por allá. Ok. Tal vez, Bull, ¿por qué no conversas un poquito sobre el famoso reverse repo, el repo inverso de la Reserva Federal que está llegando a cero y la gente se rasga las vestiduras también? Por todo se rasgan las vestiduras. Si algo aprendido en X es que cualquier cosa que suceda es igual a crisis, tensión, muerte, Sí. etcétera. Si Pero sube el tal repo vez, inverso, malo, y si baja también malo. sí, si sube, viene crisis, si baja, viene crisis, si se mantiene, viene crisis. Pero ¿por qué no nos explicas un poquito qué es el RRP? Sí, el mercado repo básicamente tiene tiene 3 segmentos privados y luego tiene uno público, entre comillas, porque realmente tiene acceso los primary dealers y fondos monetarios y demás. Y ellos marcan un corredor de tasa que diga, el suelo lo marca, digamos, el RRP, que está ahora mismo en 3,75, y el techo, aunque luego tampoco así porque pasa por arriba muchas veces, como ha pasado esta vez, sería el SRF. Entonces, si falta, digamos, si faltan letras del tesoro donde no pueden invertir los fondos monetarios, prefieren ellos invertir en el RRP, que es lo que pasó, ¿no? 2021 creo que fue, que subió un montón. O 2022, que dejaron de emitir letras del tesoro y ellos están obligados a invertir en activos líquidos. O si hay exceso de efectivo en el tripartito, porque, bueno, pasa muchas veces al final de mes, final de trimestre, los primary dealers, por motivo regulatorio de balance, que no pueden tienen, digamos que maquillan los balances en esa época, ellos no aceptan el efectivo de los fondos monetarios, entonces se ven obligados los fondos monetarios a invertirlo en el RRP. De ahí que si os fijáis y vemos el gráfico, vemos como a final de mes, vemos los repuntes en el RRP o trimestralmente o sobre todo a final de año. Y es porque por temas regulatorios, sobre todo los bancos también europeos, extranjeros, que tienen una regulación diferente a los americanos, presentan los cierres, digamos, cierres trimestrales y maquillan los balances dejando de invertir en el mercado repo. Se desapalanca porque le ocupa, en el SLR y demás, le ocupa a ellos balance. Ese es el Sí, motivo del RR. tal vez para complementar lo que Bull dijo, todo banco central, y la Reserva Federal no es la excepción, todo banco central tiene que manejar su política monetaria, tiene que asegurarse que su tasa de política monetaria, que en el caso de la Reserva Federal es el Fed Fund, esa es la tasa que sube o baja, pero todo banco central tiene una tasa de política monetaria y tiene que asegurarse que fluctúe, que el mercado de dinero, las tasas del mercado de dinero fluctúen en un rango. No puede ser que las tasas vayan de 0 a 1000 en el mercado de dinero. Eso es un mercado de un banco central que no está bien controlado, no hay transmisión de política monetaria. Entonces, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es la banda de la Reserva Federal? El piso, como bien dijo Bull, es lo que la Reserva Federal paga a quien le deposita en el RRP. Entonces, si alguien tiene exceso de dinero y quiere ir a colocárselo a la Reserva Federal para que ese dinero duerma en arcas de la Reserva Federal esa noche, ¿verdad? No hay mejor riesgo donde puede dormir ese dinero. Entonces, la Reserva Federal paga una tasa y esa es la tasa piso. ¿Por qué piso? Porque nadie en sus 5 sentidos va a depositar su dinero en una tasa por debajo de lo que la Reserva Federal pague. ¿Verdad? Hace sentido eso. Entonces ahí crea un piso. ¿Y cuál es el techo? Lo que la Reserva Federal cobra si alguien necesita dinero en su facilidad de liquidez que se le denomina la SRF, que es el Standing Repo Facility.
Toda contraparte que necesite dinero y tenga acceso a esa facilidad va a pedir dinero contra colateral en esa facilidad de liquidez, y lo que la Reserva Federal cobra ahí, ese es el techo. Entonces, la Reserva Federal se preocupa o se asegura que las tasas de mercado de dinero fluctúen en ese rango, que no suban por debajo del techo ni no rompan el piso, ¿no? Entonces, también vale la pena recalcar eso. Y entonces, porque, o sea, vean que el RRP, para mí una manera fácil de explicarlo es, los fondos monetarios, por ejemplo, tienen dinero estacionado ahí. Un fondo monetario puede tener dos opciones cuando viene el cierre del día. Vos sos el gestor de ese fondo monetario y tenés $500. Esos $500 los podés dejar durmiendo en la cuenta de un banco como un depósito, o lo podés meter en el RRP de la Reserva Federal y que duerma con la Reserva Federal. ¿Cuál tiene menor riesgo de contraparte o riesgo de crédito? Por muchísimo que se quede en la Reserva Federal, ¿verdad? Porque si duerme en el banco comercial y el banco comercial en esa noche revienta, hasta luego depósito, ¿verdad? Entonces, por eso es que el RRP es tan utilizado y llegó a estar en niveles de trillones de dólares, y hoy en día está pues bastante bajo, y es cuando los fondos monetarios dejan de estacionar dinero en la Reserva Federal y lo utilizan para varias otras cosas. Puede ser, como dijo Bull, comprar letras de corto plazo del tesoro, o invertir en repos en los mercados, dar liquidez en el mercado repos, y entonces no lo estacionan en el RRP.